Bueno, sí. 1, 2, 3. Probando sonido. Sí, gloria a Dios. Amén. Probando sonido, probando audio, probando imagen. Bien, arrancamos. Bienvenidos a la casa del alfarero, a la casa de Dios. Yo espero que ahorita estés en tu casa, que estés reuniéndote con tu familia, con tus amigos, que compartas esta transmisión, que invites a tus amigos, a tus conocidos a darle like y a suscribirse a nuestro canal. Vamos a comenzar en esta mañana. El domingo sigue siendo el día del Señor, así es que te parece si seguimos alabando a Dios. Gloria a Dios, ayúdanos a cantar. Portador de tu gloria. Aleluya. Aplaude con tus manos, canta con tu corazón. Gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche soy su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos, gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche oirá su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos, tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche oirá su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Aleluya, gloria a Dios, sí, amén. Oh, alaba a Dios, alaba al Señor en esta hora. Y vamos a cantar, vamos a seguir cantando. Te doy gloria, aleluya, Cristo vive. Sí, amén. Hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Es tu amor.
gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona te hiciste rey por siempre. Una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Un aplauso al Señor Jesucristo. Oh, sí. Gloria a Dios. Amén. Ahí en donde te encuentras, ponte de pie. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a seguir levantando nuestras manos. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu adoración. Levanta tu canto. Y ayúdanos a cantarle al Dios incomparable. Sí, aleluya. Dios de mi corazón.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Amén. Cristo vive. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Y ahí en donde estás, mira, si tú estás conectado ahorita con nosotros, tú estás en la iglesia. La iglesia no es un edificio, lo hemos dicho muchas veces. La iglesia somos tú y yo, y ahorita estamos probablemente en una distancia física, pero créeme, si tú eres un hijo de Dios, estás hoy en una cercanía espiritual con Él y con nosotros. Ayúdanos a cantar esta alabanza. Vine a adorarte. Sí, gloria a Dios. Es la luz que brilló en las tinieblas. Abriste mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura.
eres fluidos, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso a mí. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Oh, precioso y glorioso Salvador. Oh, bendito eres, Señor. Oh, es un privilegio verdaderamente alabar a Dios, tener un tiempo de alabanza. Mira, para un cristiano no se concibe un domingo sin estar en la presencia de Dios. Bueno, todos los días, pero no se concibe un domingo sin iglesia, por lo menos para un cristiano. No sé, hay personas que en estos días se van a playas, se van a los centros comerciales, ya han cerrado centros comerciales y playas, porque hay gente que piensa que estos son vacaciones, pero no son vacaciones, hermano. Tú y yo estamos ahorita a causa de la necesidad a distancia. Créeme, te podría decir que se siente un poco diferente no mirarte cara a cara, no ver tu rostro, mirar cómo estamos juntos alabando a Dios, pero también te quiero decir algo, la presencia de Dios está en este lugar y en tu casa puede estar. Invita a Dios y vamos hoy a orar, vamos a orar en esta mañana. Yo quiero pedirte algo muy honestamente. Ahí en donde estás en tu casa, mira, yo estoy aquí en la sala de tu casa, te doy la bienvenida, pero si tú estás en casa, hermano, ahora sí que no te relajes. Ahorita este es un tiempo de iglesia. Haz de cuenta que estás en la iglesia. Haz de cuenta que estás en el local, físicamente. Venimos a alabar a Dios, nos preparamos para esto, en oración, el servicio sigue su transcurso normal y lo que queremos es que Dios se glorifique en esta mañana y lo que queremos es alabar a Dios y lo que queremos es también mirar sus maravillas que Él nos habla el día de hoy y nosotros le queremos hablar. Por eso esta mañana y en este momento vamos a orar. Yo te voy a pedir que ores junto conmigo, junto con nosotros. Estoy aquí con mi familia, tú reúnete también con tu familia, con tus amigos. No importa si no son cristianos, llámanos en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Te voy a pedir que nos ayudes a orar por nuestra nación. México se encuentra, al igual que el mundo, en una hora muy crítica, en algo que viene a compararse, han dicho algunos políticos, con la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, a esa magnitud estamos. Entonces, tú y yo necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos orar por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestros gobernantes. Vamos a orar en esta mañana por el presidente de la República, vamos a orar por el gobernador de Puebla, vamos a orar por el alcalde de Cholula, por toda esa gente que tiene en su decisión el afectar para bien o para mal a miles o a millones de personas. Necesitamos orar por ellos, por los gobernantes de nuestra nación, para que le den el Señor les dé sabiduría, y vamos a orar también por la vida de nuestro. Ayúdame a orar por nuestra iglesia madre allá en Tlaxcala, por mi pastor, el hermano Adalberto, la hermana Ale, su esposa. Ellos ahorita en este tiempo también están teniendo su propio servicio, también a distancia. Todas las iglesias del compañerismo ahorita estamos teniendo nuestros servicios a distancia. Ayúdanos a orar por la iglesia madre, ayúdanos a orar por mi pastor, ayúdanos a orar por nuestros hermanos en el campo, el pastor Mateo allá en Puebla, pastor Hugo allá en Zacatlán, pastor Víctor en Apizaco, el pastor Sergio allá en la ciudad de Atlixco, Puebla. Ayúdanos a orar por todo nuestro compañerismo a nivel nacional, a nivel internacional,
Pastor José Luis Gagiola, la iglesia líder allá en Nogales, Sonora. Dios bendiga al Pastor Gagiola, le dé mucha sabiduría para conducir el compañerismo mexicano en estos tiempos diferentes, en estos tiempos que no nos había tocado, yo creo que a ninguno de nosotros vivir, pero el Señor sigue siendo soberano. Por eso es que oramos y yo espero que tú tengas una expectativa de tu oración. Vamos a orar por nuestros líderes, Pastor Wayman Mitchell, el Pastor Greg Mitchell, ahí en Prescott, Arizona. Que Dios bendiga a cada pastor, a cada obrero en el campo, todos los que hoy están trabajando, que hoy están predicando un sermón, que están animando al pueblo de Dios. Ayúdanos a orar por estos. Ayúdanos a orar por avivamiento para México y para el mundo. Yo estoy muy convencido de esto, de que esta crisis o esta situación va a provocar que haya un avivamiento sin precedentes, un avivamiento histórico, hermano. Yo estoy confiado en eso, yo estoy seguro de que esto va a estar ocurriendo porque el Señor viene por su pueblo. Vamos a orar porque Dios nos encuentre haciendo su voluntad cuando Él regrese. Vamos a orar también por nuestras necesidades. Tú tienes alguna necesidad, vamos a orar por Lisbeth Guerrero, por sanidad. Vamos a orar por Gabriel para salvación. Vamos a orar también por finanzas sobrenaturales. Vamos a orar por estas cosas porque Dios avive a su iglesia. Que no se me duerma ahorita, hermano. No conviene dormirse en este momento. Nunca ha convenido, pero ahorita que la noche está más pesada, hermano, no le conviene dormirse. Despierte del sueño y vamos a mirar cómo Dios va a responder. Así es que venga, ore con fe, anímese en las promesas del Señor. Vamos a orar por protección sobrenatural para el pueblo de Dios, por sanidad y porque el Señor nos bendiga. Yo creo que el Señor nos va a ayudar y va a escuchar nuestras oraciones. Así es que le invito a que usted nos acompañe. ¿Está listo? ¿Está listo ahí en casa? Gloria a Dios. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios de gloria, por este tiempo. Oh, te alabamos por tu presencia, Señor, en este lugar. Rogamos, precioso Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Tú ya sabes en dónde están cada uno de ellos, Señor, reunidos. Y yo te pido en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu gente allá en donde ellos se encuentran, Señor. Yo te ruego en el nombre de Cristo por nuestro país, Señor. Te ruego por México y te ruego por las naciones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy clamo, Dios de gloria, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, a nuestro compañerismo. Bendice a mi pastor, bendice a la iglesia de Tlaxcala, a la hermana Ale, Señor. Bendice a nuestros obreros en el campo, Señor, a cada pastor, a cada predicador, a cada hombre, Señor, que hoy está conduciendo tu rebaño. Acuérdate de nuestros líderes, Señor. Bendice la vida del pastor Gagiola, de los pastores Mitchell, de cada líder en cada nación, Señor. Dales sabiduría, dales dirección, Dios de gloria. Hoy te ruego por finanzas sobrenaturales, hoy te ruego por protección sobrenatural sobre tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Cholula. Tú sabes, Señor, en dónde están ellos en este momento. Yo clamo por bendición, por protección, Señor, y por provisión divina para ellos. Yo te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, puede tomar su asiento. Puede tomar su asiento en esta mañana. Y quiero recordarle lo de la cuenta para las... Hoy aquí en la casa vamos a estar recogiendo la ofrenda. Mira, hermano,
algo que nosotros debemos entender, es que las cosas de Dios siguen siendo las cosas de Dios. La iglesia sigue siendo la iglesia. Y creo que este es un momento muy de Dios para probar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque este tiempo en el cual no estamos en la iglesia puede servir para algunas personas que quieran de alguna manera desconectarse de lo que Dios ha mandado. Pero aquí se va a probar la fidelidad de nosotros. Uno de los aspectos más importantes en la iglesia es el momento de la ofrenda. Cuando nosotros damos de aquello que de la mano de Dios hemos recibido, nosotros damos, ese es uno de los momentos más importantes. Ahora escucha, cuando nosotros escondemos la mano para no dar, para no hacer lo que como hijos de Dios sabemos que tenemos que hacer, créeme, estamos haciendo un abono negativo en contra de nosotros mismos. Hoy yo le quiero invitar a que usted aparte esa ofrenda, esos diezmos, aún esas promesas que tiene, y le hemos dado un número de cuenta, hemos transmitido el número de cuenta ahí en el Facebook, en el WhatsApp también lo hemos hecho. Usted tiene la forma de contribuir para el ministerio de la Casa del Alfarero Cholula. Mira, nosotros hemos visto a través de este tiempo que hemos estado pastoreando aquí en la ciudad, hemos mirado cómo Dios bendice al dador alegre. Lo hemos visto vez tras vez tras vez. Y créeme, en tiempos de crisis, la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios y Él sigue bendiciendo al dador alegre. Ahora te quiero decir, en esta hora vamos nosotros a recoger la ofrenda. Ahora no hay ujieres, ahora los ujieres yo espero que estén desde sus propias casas también mirando lo que vamos a, o que estén preparándose también ellos. Acuérdense, hermanos, seguimos siendo la iglesia de Cristo. Y vamos a recoger la ofrenda. Así es que si tú tienes tu ofrenda, tus diezmos, hazlos llegar, hermano. Haz llegar ese recurso y invierte. Este es un tiempo en el cual no puedes esconder tu mano, no puedes esconder tu mano de esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto puede ser contraproducente. Entonces vamos a recoger la ofrenda. Le voy a pedir pedirle a Fer que pase hoy a recoger la ofrenda. Y mientras tú, ahí en donde estás en tu casa, yo quiero que tú tomes esa ofrenda, ese diezmo, y quiero que ores junto conmigo. Acuérdate, esta es una semilla que tú vas a sembrar en fe. No se puede recibir un milagro si no hay fe y si no hay obediencia. Ahorita tú quieres una economía milagrosa, actúa conforme a los principios de Dios. Fe más obediencia igual a milagros. Ahora, ahí en donde estás, aparta ese diezmo, esa ofrenda, ora por ella, como ahorita le vamos a hacer, y deposítala. O comunícate con nosotros, si es que la quieres entregar de manera personal, también se vale. Si dices, oh, no puedo ir al Oxxo, hermano, se la puedo entregar personalmente, claro, conoces la manera de hacérmelo saber. Y vamos a orar. Toma tu semilla en tu mano, ahí en donde la tienes, toma esa semilla, ora con fe y apártala para Dios. ¿Cuándo es que la vas a sembrar? Siémbrala ya. Siémbrala ya. ¿Cuándo quieres cosechar? ¿Cuándo? Siémbrala ya.
Ahorita vamos a orar, vamos a recoger la ofrenda aquí entre nosotros, pero tú ahí en donde estás, no te quedes con la semilla en la mano. En la mano esa semilla no va a producir nada. Tienes que hacer que esa semilla caiga a tierra para que produzca fruto. De otro modo, te quedarás solo con esa semilla y créeme, una semilla en tiempos de crisis en la mano de una persona no vale nada. Pero una semilla en tiempos de crisis plantada en el suelo con la bendición de Dios alimenta a muchas personas. Así es que vamos a orar por la ofrenda, por el dador alegre, por los diezmos y por las promesas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por este tiempo, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te pido, Señor, bendice las finanzas de tu pueblo. Hoy clamo, Señor, en el nombre de Cristo por finanzas sobrenaturales, por protección, Señor, en los trabajos, en las economías, en los negocios de mis hermanos, Señor. Bendice y recompensa a aquel que es fiel y que es obediente. Recompénsalos con milagros sobrenaturales, Señor, y permite que ellos incluso puedan dar testimonio, Señor, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Vamos a cantar solamente en Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya, gloria a Dios. Déjenme libre este espacio de la bocina, porfa, porque se está interrumpiendo. Bueno, sí. Bien, ok. Le vamos a dar unos anuncios. Le vamos a dar unos anuncios en esta mañana. ¿Y cuáles son esos anuncios? Que la iglesia sigue siendo la iglesia. Así es que hoy en la tarde a las 5:30 no se olvide sintonizarnos, no se olvide conectarse nuevamente, pero acuérdese que una hora antes hay tiempo de oración. Así es que prepárese, hermano. Mire, quiero ser claro con esto. Cuando nos reunimos en una transmisión así de un servicio, no es que va a haber su programa de televisión, no es que va a haber una serie en el Netflix, no es nada como eso. Estamos haciendo una actividad espiritual y necesitamos preparar nuestro espíritu. Necesitamos tener un tiempo de... Necesitamos entrar con alabanza, necesitamos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, hoy 5:30 empieza la transmisión, pero desde una hora antes la oración ya debemos de estar preparando la plataforma, ¿ok? Así es que hoy 5:30 vamos a estar predicando y de una vez te adelanto, ya subí el anuncio, pero de una vez te adelanto, vamos a estar predicando de sanidad. Jesucristo sigue siendo nuestro sanador. Amén. Mira, hemos estado escuchando en las noticias todo el tiempo, noticias, enfermedad, pandemia, muerte, coronavirus. Ok, ya estuvo. Ahora necesitamos recordar qué es lo que dice la Biblia. Mi Biblia sigue diciendo que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que Jesucristo es el sanador de la humanidad. Así es que hoy voy a estar predicando de sanidad en la tarde, vamos a estar orando por enfermos y yo espero que tú te conectes, incluso si conoces a alguien que está enfermo, invítalo, llévalo a tu casa o en el lugar en donde estés mirando nuestra transmisión, invítalo y vamos a estar teniendo un tremendo tiempo. Y otro anuncio es que el martes vamos a estar haciendo un evangelismo virtual a las 6 de la tarde y sigo insistiendo, la iglesia sigue siendo la iglesia. Un día, o más bien durante meses y durante varias ocasiones, el apóstol Pablo fue encarcelado.
Él aparentemente estaba confinado y tal vez Pablo, si hubiese tenido la mentalidad de algunos cristianos, hubiese dicho, bueno, pues ni hablar, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, estoy en la cárcel, me gustaría predicar, me gustaría hacer la obra de Dios, pero no puedo. No, ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo aprovechó su tiempo. En ese tiempo de confinamiento, en ese tiempo de reclusión, Pablo escribió las cartas que hoy leemos en el Nuevo Testamento y que son una tremenda bendición para cada uno de nosotros. Es decir, si Pablo, estando en la cárcel, seguía haciendo la obra de Dios, le predicaba a sus celadores, a los soldados que estaban ahí, si Pablo seguía haciendo la obra de Dios aún en una celda de prisión, ¿por qué tú y yo no vamos a hacer la obra de Dios? Así es que este martes 6 de la tarde te voy a dar más anuncios por las redes sociales de la iglesia, pero el martes vamos a tener un evangelismo virtual. Ahorita no hay mucha gente en la calle y es recomendado que la mayor, en la medida de lo posible, estemos dentro de nuestras casas, pero el evangelismo sigue siendo el evangelismo. Así es que vamos a hacer un evangelismo virtual. El martes te voy a dar, en el paso de este lunes, te voy a dar más indicaciones. Bien, qué bueno que estás con nosotros, gloria a Dios. Venimos a escuchar la palabra, vamos a oír la palabra de Dios y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo, ahí en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 5. En el versículos 20 al 21. Romanos 5 del 20 al 21. A todos nos gusta la palabra gratis. ¿Por qué? No me diga que a usted no le gusta. Cuando escucha frases como estas: llévese 20% más de producto gratis, o solo por este mes la instalación es gratuita, o aquel otro que dice, en la compra de una orden de tacos, llévese una Coca-Cola totalmente gratis. A todos nos gusta escuchar esa frase. ¿Por qué? Porque quiere decir que alguien nos va a regalar algo simplemente por puro gusto. Y entonces yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta que alguien nos regale algo. Ahora, si a ti no te gusta que alguien te regale algo, probablemente tienes un problema con el orgullo. Pero yo creo que a la mayoría de nosotros nos gusta recibir un obsequio, algo que es gratis. Lo que probablemente no nos hemos puesto a pensar es que la palabra gratis deriva de la palabra gracia. Gratia, en el idioma original. La palabra gracia, de acuerdo al diccionario, significa sencillamente un regalo o un favor que se le da a alguien sin ningún tipo de merecimiento particular. Eso es ser algo gratuito, el recibir algo sin más ni más. Dios también nos hace regalos gratuitos, sin merecerlo. Póngase a pensar por un momento en el regalo de la salud. Si tú hoy tienes salud, si tú hoy estás en tu casa y puedes gozar de sanidad, créeme, ese es un regalo que el día de hoy mucha gente está valorando y deseando, y tú y yo lo tenemos. Piense por un momento en el aire que respira. Dios se lo da gratis, me lo da gratis. Dios no nos cobra por ese aire que tú y yo respiramos. O piense en el sol. Vea, acá está la ventana, yo puedo ver un día soleado allá afuera. Y créame, no he encontrado en la puerta el recibo de, aquí está el pago por el sol, le manda el Señor, tiene usted que pagar esto. No, es un regalo. Pero junto con esos regalos, hermano,
Dios nos ha dado un regalo que no tiene precio, no tiene manera de pagarse. Es el regalo de la salvación. Ahí en Romanos 6:23 la Biblia dice que la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y hoy quiero hablarte acerca de la gracia. Porque si hemos estado escuchando tanto tiempo de enfermedad y de muerte, está muy bien, ya, pero la iglesia de seguir proclamando el evangelio de la gracia a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, y quiero que me acompañes al libro de los Romanos, capítulo 5, en los versículos del 20 al 21. ¿Ya lo tienes? Bien, ok. Quiero que haya en tu casa y acá las personas que están junto conmigo, lee lo que dice Romanos 5 en los versículos del 20 al 21. Dice de esta manera: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y quiero predicarte en esta mañana de un sermón al cual le puse por título Historia de un resbalado. Ahora escucha, tal vez cuando tú la palabra resbalado digas, ¿qué es eso? Bueno, mira, cuando hablamos de un resbalado nos estamos refiriendo a alguien que un día estuvo sirviendo a Dios, pero sus malas decisiones lo llevaron a alejarse de la iglesia. Mira, no todos los casos de resbalados son idénticos, pero la mayoría de ellos tienen este mismo patrón. Llegan a la iglesia, se convierten, empiezan a venir, empiezan a servir a Dios durante algún tiempo, pero las malas actitudes, la carnalidad, la mundanalidad y la falta de madurez los hacen retroceder y regresarse al pecado, a su vida de antes, a vivir esa misma vida que vivían antes de que un día llegaran a los pies del Señor Jesucristo. Cuando alguien está en esa condición, uno puede decir que es un resbalado. Y quiero hablarte acerca de alejándose de casa. Ese es mi primer punto. Tal vez tú has escuchado la historia de un resbalado, del hijo pródigo que Jesús contó allá en Lucas capítulo 15, en los versículos del 11 al 24. Tú lo puedes leer completo en casa. En esa historia Jesús narra la vida de un hombre que un día traicionó a su padre, se fue lejos de casa, pero que después de vivir muy malas y muy amargas experiencias, él tuvo un tiempo de arrepentimiento, regresó a la casa de su padre y ahí fue restaurado a su dignidad original. Pero ese no es el único hijo pródigo que aparece en la Biblia. En el libro del Génesis se cuenta la historia de otro hijo pródigo, de un hombre que también se alejó de la casa de su padre, que se alejó de la influencia de sus hermanos y que vivió una vida perdida, llena de fracasos, pero que al final Dios lo restauró en su dignidad. Así es que si tú estás ahorita en este momento lejos de Dios, tal vez tú en este momento no estás sirviendo a Dios, un tiempo lo serviste, pero te has alejado. Hoy te doy buenas noticias y te quiero decir que Dios puede restaurarte. Así es que escucha conmigo la historia de un resbalado. Y me estoy refiriendo a Judá. ¿Quién era Judá? Judá era el cuarto hijo de Jacob. Él pasó su infancia y su adolescencia ahí en la casa de su padre junto con sus demás hermanos. Definitivamente, la familia de Judá no era la mejor familia en la cual uno pudiera crecer.
no eran los mejores hermanos, no era el mejor padre que tenía, era una familia con problemas. Pero había algo en la familia de Jacob que los hacía especiales, diferentes al resto de las demás familias en donde creció Judá. ¿Qué era eso que hacía diferente a la familia de Jacob? Que sobre ellos descansaban las promesas, los pactos y la bendición de Dios. Pero Judá un día decidió alejarse. A él no le importó todo eso. Un día Judá decidió irse de la casa de su padre y apartarse de sus hermanos. Así sucede con algunos cristianos que durante algún tiempo están en la iglesia, pero un día deciden apartarse. Ellos empiezan a encontrar defectos a todo. No es el mejor pastor, no son los mejores hermanos, no es la mejor iglesia, no es el mejor compañerismo, no es la mejor alabanza, y empiezan a encontrarle defectos a todo. O se compran esa viejo argumento de Satanás. Todos son unos hipócritas ahí. Y se van. Total, el asunto es que ellos se alejan sin darse cuenta que cuando se están alejando de la casa de su padre, de la influencia de sus hermanos, se están alejando al mismo tiempo de las promesas, de los pactos y de la bendición que reposa sobre la vida de ese grupo de creyentes. Y cuando alguien se va de la iglesia, ¿a dónde crees que se va, hermano? A ver, ¿a dónde se va? ¿A consagrarse o a vivir para Dios? No, hermano. Cuando alguien se va de la iglesia, se va al mundo. Se va al mundial, como se dice por ahí. Y no se va al mundial de fútbol. Se va al mundo. Judá pasó esto. Judá se alejó de la casa de su padre, apartó de sus hermanos y comenzó a relacionarse con la gente del mundo, comenzó a vivir la vida del mundo y comenzó a tener malas consecuencias por sus malas decisiones. Acompáñame a leer lo que dice Génesis capítulo 38, en los versículos del 1 al 10. Ve la historia de un resbalado. Génesis 38, del 1 al 10. Pon mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Y concibió y llamó su nombre, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Sela, y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Y después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora, ve lo que está pasando en este resbalado, en este hombre que un día se alejó de su casa. Mira, lejos de la iglesia, Judá pronto comenzó a relacionarse con los amigos del mundo. Se hizo de compadres, se iba con ellos a los bares, a los antros. Un día conoció a una muchacha que le cuadró el ojo. Al poco tiempo Judá ya tenía mujer, la hija de un cananeo, de alguien que no conocía a Dios. Pero cuando Judá se unió con esta mujer, probablemente él pensaba que puede salir mal. Todo parecía ir bien,
para Judá, lejos de su padre y de sus hermanos. Hasta parecía como que le estaba yendo mejor sin ellos que con ellos. Su familia estaba creciendo, ya estaba haciendo su vida, nueva vida ahí en el mundo. Pero lejos de la influencia de su padre, de sus hermanos, lejos de la protección y de la bendición de Dios, hermano, las cosas nunca van a marchar para mejor. ¿Por qué te lo digo? Ve la vida de la familia de Judá. Dice la Biblia que los hijos de Judá eran hombres extremadamente pecadores. Eran tan pecadores, hermano, que Dios decidió quitarles la vida. Una muerte prematura. Escucha, date solo una idea de cómo vivían estos dos hijos de este hombre llamado Judá. Dios decidió quitarles la vida. Ahora escucha, esto se lee muy fácil, pero es una tragedia. Que tengas que enterrar a 2 de tus 3 hijos, créeme, no es algo que nadie desee para sí mismo. Es una tragedia. El ver morir a tus hijos en la flor de la juventud, a consecuencia del pecado, a consecuencia de la maldición que pesa sobre la vida de gente que vive alejado de Dios. No creo que sea algo que tú y yo desearíamos para nuestra propia familia. Pero el asunto es que cuando alguien se aleja de Dios, definitivamente va a venir el pecado y sus consecuencias. Yo te aseguro, Judá derramó lágrimas muy amargas cuando él estaba enterrando a su primogénito y a su segundo hijo. Pero él ya no estaba en el área de cobertura de la protección de Dios. Él ya no tenía la influencia de su padre, ya no tenía la influencia de sus hermanos. Ahora escucha, hermano. La Biblia dice que los hijos de Judá eran hombres extremadamente pecadores. Pero piensa, ¿de dónde ellos van a aprender una vida distinta? Si su propio padre andaba resbalado, andaba chueco, más chueco que un cigüeñal, ¿cómo les iba a decir Judá que se portaran bien? Si él mismo andaba bien torcido. ¿Con qué autoridad moral o con qué autoridad espiritual Judá podía ordenar a sus hijos si él mismo andaba mal, él mismo andaba en el mundo? Mira, hermano, este tipo de historias, como lo he dicho en algunas ocasiones, me ha tocado verlas muchas veces. Tragedias, familias destruidas, enfermedad, muertes prematuras, de gente que un día estuvo en la iglesia junto con nosotros sirviendo a Dios, pero que un día decidieron tomar su propio rumbo y caminar lo más lejos posible de la casa de su padre. Cuando un cristiano se aparta de la influencia de su pastor, de la influencia de sus hermanos, créeme, él mismo se está poniendo en bandeja de plata, exponiéndose a toda clase de peligros, de tragedias, de dolores y de desilusiones. ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. Quiero ir a mi segundo punto. El pecado sobreabunda. El asunto, hermano, es que la historia de Judá y de su familia sin Dios no se quedó ahí, enterrando Judá a sus 2 hijos. La vida de Judá continuó en una espiral descendente. Y es que el pecado siempre es así, hermano. Siempre va de mal en peor. El pecado es como una enfermedad crónica y degenerativa. Empieza como una pequeña bola de nieve, como un pequeño bulto. Así como el cáncer, que muchas veces el cáncer se manifiesta como un pequeño granito, como un pequeño bulto, pero con el paso del tiempo va agarrando más y más áreas en el organismo de una persona. Así es el pecado. La vida de Judá y de su familia, lejos de Dios, continuó así.
Ya Judá venía de enterrar a sus 2 hijos, muertos prematuramente por su pecado, pero Judá seguía cuesta abajo. ¿Cómo terminó? ¿O cómo continuó más bien la historia de Judá? Acompáñame a leerlo tú mismo. Y ahora sigue conmigo. Ahí en Génesis 38 vamos a seguir mirando la historia de este resbalado. Génesis 38 en los versículos del 12 al 24. Y mira lo que dice la escritura en esta mañana. Génesis 38, del 12 al 24. Dice, y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no le era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y sea quemada. Ahora escucha cómo la espiral va en descenso, porque así es el pecado. La espiral va en descenso. Cuando uno se aleja de la familia de Dios y del compañerismo con los hermanos, ¿qué crees que va a llegar? Pues los amigos del mundo. En el caso de Judá, Hira, el adulamita, él era su compadre, andaba con él para todos lados y por supuesto la influencia de este hombre se hacía presente. Mira, debes reconocer algo. Personas con las que nos relacionamos ejercen una influencia sobre nosotros, ya sea de manera directa o de manera indirecta, pero créeme, no podemos escapar a la influencia de aquellos con los que nos relacionamos. Si tú no tienes amigos en la iglesia, si tú no tienes amigos cristianos, vas a tener amigos del mundo. Digo, no hay que ser un genio para saber eso. Y estos amigos van a ejercer una influencia en ti. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho popular. Cuando Lot, el sobrino de Abraham, se separó de su tío y se fue hacia Sodoma, él también comenzó a relacionarse con gente que no temía a Dios, y tanto su familia como su destino de Lot fueron destruidos. Date cuenta cómo opera este patrón, hermano. Te distancias de la familia de Dios, te comienzas a acercar con los amigos del mundo, empiezan a influirte y la pérdida del temor de Dios aparece. ¿Qué sigue después?
obviamente el pecado. Y por último, la tragedia. Ven lo que acabamos de leer hace ratito. Un día Judá y su compadre Ira regresaban de un día de trabajo. Ellos venían de la chamba, venían platicando. ¿De qué vendrían platicando ellos? No lo sé. Pero te aseguro que no venían platicando de evangelismo, ni venían platicando de la Biblia, ni venían platicando de hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Ira era un mundano, él no conocía a Dios. Y van caminando cuando de repente Judá a lo lejos mira una muchachona. Y por su apariencia dijo, esta es una muchacha de la... Así es que Judá le echó el ojo y era su amigo, no lo detuvo, ni le aconsejó, ¿a dónde vas? No le dijo, Judá, no la vayas a regar, hermano, piensa en tu eternidad, piensa en el rapto. No. ¿Cómo le iba a decir Ira eso a su amigo Judá? Si él mismo no conocía de Dios. Se supone que Judá era el que se había criado en una familia cristiana. Se supone que Judá había estado en la iglesia. Se supone que Judá había conocido de Dios y de sus promesas. Probablemente hasta Judá miró milagros o escuchó historias de su padre contando los milagros de Dios. Entonces, si Ira no tenía una influencia de Dios a través de Judá, no había quien detuviera a este hombre. Judá andaba resbalado, hermano. Así es que ni tardo ni perezoso Judá se acercó a esa mujer para contratar sus servicios sexuales, sin saber que se trataba de su propia nuera. Escucha, hermano. ¿Qué le impedía a Judá contratar los servicios de una prostituta? Nada. ¿Qué? Él era libre de hacer lo que quisiera, de vivir su vida como se le antojara, sin tener que rendirle cuentas a nada, a nadie, porque ese es el pensamiento de un resbalado. Yo no tengo por qué darle cuentas a nadie de mi vida. Es mi vida, ¿por qué te metes? ¿Por qué se debe meter el pastor en mi vida? ¿Por qué me tiene que estar diciendo estas cosas? No, yo ya estoy grande. Yo puedo decidir por mí mismo. Los hermanos de la iglesia, que ni me digan. Ellos también son unos hipócritas. Seguro andan haciendo lo mismo que yo, pero son mustios. Ese es el pensamiento de un resbalado. No quieren sujetarse. Entre más lejos caminen de la presencia de Dios o de la influencia de su pastor o del compañerismo de sus hermanos, mejor. Son unos metiches. Yo por eso ya no voy a la iglesia, porque no quiero que nadie se meta en mi vida. Así pensaba Judá. Ahora el versículo 16 de ahí de Génesis 38 dice, tanto en tan poco. Ve lo que dice el versículo 16. Y se apartó Judá del camino. ¿Para qué? Para ir a la prostituta. Se apartó Judá del camino. Mira, cuando tú y yo nos apartamos del camino, hermano, somos capaces de cometer los peores pecados, de hacer lo que nunca nos imaginamos que podríamos llegar a hacer, de caer en lo más bajo. Proverbios 21:18 dice, los que se apartan del camino de la sabiduría vendrán a parar a la compañía de los muertos. Y Judá ya lo había visto en sus propios hijos, pero Judá estaba apartado del camino. Viene uno a parar en la compañía de los muertos. ¿Quién? Cualquier persona que se aparta del camino de la sabiduría. Nuestro texto principal en esta mañana dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es algo que sigue siendo vigente el día de hoy. En 2020 esa misma ley divina sigue aplicando. La paga del pecado es muerte. Apartarse del camino de la sabiduría, dice, te conduce a las puertas mismas de la muerte. Escucha, hermano. Judá ya estaba
totalmente perdido. Él ya estaba apartado de la influencia de las promesas, de los pactos, de las bendiciones de su familia espiritual. Y Judá iba en ese descenso de pecado. A raíz de este episodio de Judá con Tamar, ella quedó embarazada de 2 gemelos. Y cuando Judá se enteró de esto, mandó a quemarla viva. Eso te habla de cómo era este hombre. Era un hombre cruel, era un hombre sin escrúpulos y con un sentido muy torcido de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿cuál va a ser nuestro parámetro para la justicia? Pues nosotros mismos. Entonces vamos a querer disculparnos a nosotros o justificarnos, excusarnos de nuestros propios pecados, pero vamos a ser muy buenos para juzgar los pecados de los demás. Cuando le vinieron a Judá con la noticia, tu nuera ha fornicado, está embarazada, Judá se encendió y dijo, sáquenla y quémenla. Pero él no juzgaba su propio pecado. ¿Quién era el hipócrita ahorita, hermano? Escucha. Aquellos que se van porque dicen, no hay, todos son hipócritas, deberían mirar su propio sentido de la justicia. Porque sin la influencia de Dios, ni tú ni yo podemos ser justos. Ahora quiero ir por último a gracia sobreabundante. Nuestro texto de esta mañana dice, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquí en la vida de Judá se cumplió esta verdad divina. Cuando Judá se enteró que el padre de los gemelos de su nuera era el mismo, algo ocurrió en su interior. Cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, de su pecado, cuando él miró su maldad así sin maquillaje, porque ya sabes, a veces tratamos de maquillar nuestra propia maldad. Cuando él vio descarnado su propio pecado frente a él, créeme, algo ocurrió en su corazón. Canceló la sentencia que había decretado sobre su nuera y él mismo experimentó un arrepentimiento. ¿Por qué te lo digo? Porque dice la Biblia que a partir de ahí nunca volvió a buscar a Tamar con intenciones sexuales. Nunca más, dice. Nunca más la volvió a tocar, no se acercó una vez más a ella. ¿De qué habla esto? De un arrepentimiento. Y de ahí, como que la Biblia hace una pausa en la historia de Judá y se concentra en la historia de José, su hermano. Así es que la próxima vez que nos volvemos a encontrar a Judá es hasta el capítulo 43 de Génesis. Ahora tú ves a Judá nuevamente en casa de su padre. Tú puedes mirarlo ahí en tu casa. Puedes ver ahí en Génesis 43 a Judá otra vez junto a su padre en la compañía de sus hermanos. Había regresado a casa después de enterrar a 2 de sus hijos, después de vivir una vida de pecado, de fracasos, de tragedia. Hoy nuevamente estaba en casa, pero ese Judá que estaba en casa ya no era el mismo Judá de antes. Ya no era el Judá egoísta, vengativo, cruel, sin escrúpulos que se había ido antes. Ahora era un hombre arrepentido. ¿Por qué te lo digo? Porque sus actos eran distintos. Mira, uno puede mirar e identificar muy claramente cuando alguien verdaderamente está arrepentido. ¿Cómo? Cuando tú ves que hay un cambio en su vida. Lo que antes hacía ya no lo hace. Lo que antes él le gustaba hacer en cuanto a pecado, él lo corta con eso. Tú puedes ver a Judá siendo un hombre arrepentido. Ese Judá cruel que en el pasado ayudó a vender a su propio hermano José. Ese Judá cruel que ordenó quemar viva a su nuera Tamar. Ahora en Génesis 44, 18, tú lo ves rogando misericordia para sus hermanos. Judá se convirtió en un intercesor, en una bendición para su padre, para sus hermanos. Y cuando vino el arrepentimiento, hermano, Dios le otorgó a Judá su regalo de gracia.
Santiago 4:6 dice, Dios da gracia a los humildes. El arrepentido Judá pudo experimentar la gracia de Dios derramándose sobre su persona. Judá pudo recibir ese regalo de perdón, de gracia. Y pasaron muchos años, hermano, muchos años. Un día Jacob, el padre de Judá, estaba a punto de morir. Pero antes de pasar hacia la eternidad, él mandó a traer a ese hijo suyo, que un día se había alejado de su casa, que un día le había causado tanto dolor, sufrimiento, y lo mandó a traer. Y ese día Jacob bendijo a Judá con una bendición muy especial. En Génesis 49, en los versículos del 8 al 10, podemos ver ahora cómo Jacob le está transfiriendo sus propias bendiciones, su propia herencia espiritual a este hijo que un día se alejó de casa. Quiero que veas conmigo Génesis 49, versículos del 8 al 10. Ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Génesis 49, del 8 al 10. Esta es la bendición para Judá. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro, o sea, el reino de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, ¿quién es Silo? Los comentaristas bíblicos dicen que está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y Jacob le está transfiriendo la bendición y la promesa que un día Dios le hizo, él mismo a Jacob. Allá en Génesis 28:14, un día Dios le dijo a Jacob, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ese día Jacob le está traspasando esa promesa a este hijo pródigo restaurado. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Quién era la simiente de Judá? ¿Quién era? Ni más ni menos que los gemelos que había engendrado con Tamar en aquel episodio vergonzoso del pasado. ¿Te acuerdas cómo fue que Tamar quedó embarazada? Esa era la descendencia que Dios le prometió primero a Abraham y luego a Jacob y luego a Judá, que iba a usar para bendecir a todas las familias de la tierra. Dios usó el pasado vergonzoso de un resbalado para mostrar que no hay pecado que pueda superar la gracia divina. Grábate esto en la mente, hermano. No hay un pecado en la tierra que pueda superar. ¿No es esto una buena noticia? Mira lo que hizo Dios cuando derramó su gracia sobre Judá. Y la verdad sea dicha sobre todos nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, versículos 1, 3 y 16. Libro de los antepasados de Jesucristo. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y sigue una lista de nombres de descendientes de Judá. Y luego dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y ve cómo Dios usa la vida trágica de una familia de expecadores para regalarnos la máxima expresión de su gracia. A Jesucristo, Señor nuestro, dice Pablo en el texto principal de esta mañana. Dios usó ese pasado vergonzoso de un pecador arrepentido para traernos la máxima expresión de su gracia. Jesús, entre sus antepasados en la carne, tenía a estos dos expecadores, a Judá
y amar. Pero piensa por un momento, y con esto estoy concluyendo. ¿Qué habría sido del destino de Judá y de su descendencia si ellos hubieran permanecido alejados de las bendiciones, de la herencia, de las promesas de su padre? Probablemente habrían acabado como Lot. ¿Te acuerdas que hace rato te mencioné a Lot? Como él también se separó de la influencia del hombre de Dios, se apartó de la gente de Dios y se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra. Lot también tuvo hijos a consecuencia de un hecho pecaminoso. Pero los hijos que Lot engendró se convirtieron en sinónimo de maldición. ¿Por qué? Porque él continuó alejado de la influencia de Abraham. Pero ahora tú ves a Judá recibiendo promesas, recibiendo bendición y recibiendo herencia cuando está cerca de su padre. Y al contrario de los hijos de Lot, que se convirtieron en sinónimo de maldición, Moab y Amón, ahora ves a los hijos de Judá convirtiéndose en una bendición. Y dice Mateo, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mientras que la familia de Judá antes había estado maldecida por la muerte prematura a consecuencia de sus pecados, ahora estaban recibiendo bendición y heredando ellos mismos bendición a la tierra entera. Un día yo entendí algo, hermano. Mi destino está ligado al de mi padre y al de mis hermanos espirituales. Es decir, si yo permanezco ligado a mi iglesia, a mi pastor, a mis hermanos, las promesas, las bendiciones, los pactos que un día Dios les hizo a ellos, a mí también me van a alcanzar. A mí también. Eso le pasó a Judá. Lejos de su padre, lejos de sus hermanos, Judá vivía una vida perdida, en maldición, en muerte, en tragedia, en pecado. Pero cuando Judá regresó a la casa de su padre y cerca de sus hermanos, él pudo heredar una bendición, y aún ese pasado vergonzoso y oscuro Dios lo usó para demostrar que la gracia de Dios sigue siendo más fuerte que el pecado más miserable que tú y yo podamos cometer. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, ahí en donde estás. Este es el punto más importante en el que tú participas. Pues ahorita Dios ha hablado, pero ahorita te toca a ti responder. Este es el llamado al altar. Ahí en donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu coche, en donde tú te encuentres, ese llamado al altar es este. Tal vez el día de hoy tú te encuentres lejos de casa. Tal vez tú un día serviste a Dios, tal vez un día tú tuviste un encuentro con Cristo, pero te alejaste. La mundanalidad, el pecado, la carnalidad, la falta de madurez, qué sé yo. No lo sé. Un día hizo que te alejaras de Dios y de sus promesas. Y seamos honestos, tú sabes que viviendo lejos de Dios, la vida no es nada buena. Aparentemente las cosas van marchando. Eso pensó Judá cuando empezó a tener familia, cuando empezó a tener ganancias económicas, porque la Biblia dice que él tenía rebaños, es así que él iba y los trasquilaba. Pero en la intimidad, Judá sabía lo chueca que estaba su vida. Tuvo que enterrar a 2 de sus hijos a consecuencia del pecado. Esos jóvenes no murieron porque andaban de misioneros predicando el evangelio. Esos 2 jóvenes murieron a causa de su maldad. Pero ¿cómo Judá podía ser una influencia para ellos si él mismo andaba torcido, lejos de su padre, de sus hermanos, de las promesas, de los pactos, de las bendiciones? Fue hasta que Judá regresó a la casa de su padre cuando él pudo recibir la promesa y la herencia de Dios. Hoy Dios te está hablando a ti. O
tal vez me digas, yo nunca he estado en la iglesia. Dios te está hablando a ti. Y si eres honesto, tú podrás confirmarme. ¿Qué tal paga el pecado? ¿Qué tal paga el pecado? ¿Paga bien? No paga bien. Yo vengo de allá. Y yo sé lo cruel que es el pecado, sus consecuencias. Muerte, tragedia, enfermedad, maldición, desilusión, dolor, lágrimas. Porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna, el regalo de Dios, lo gratis de Dios. Si tú hoy, ahí en donde estás asqueado de vivir en el pecado, en la maldición, en la ruina espiritual, económica, en la tragedia, invitación ahí en donde estás, ten tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados. Estamos en la presencia de Dios en esta tarde. Y yo te voy a pedir que ahí en donde estás, tú eleves una oración de arrepentimiento. Dios le da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Atrévete a recibir ese regalo gratuito de Dios. Pero necesitas arrepentimiento. Si tú haces la oración sin arrepentimiento, créeme, así no funciona. Tú necesitas arrepentirte. Judá pudo heredar la bendición cuando él se mostró arrepentido. En el pasado, él ayudó a vender a José, él mandó a quemar a Tamar, pero después se convirtió en un intercesor a favor de sus hermanos. Escucha, ahí en donde estás, hoy yo te quiero invitar a que hagas esta oración, pero de verdad sé sincero, sé serio en lo que vamos a hacer. Te voy a guiar en una oración. Si tú la haces con todo tu corazón y con toda esa fe que tienes, créeme que Dios va a... Quiero que me acompañes a hacer esta oración. Repite estas palabras después de mí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón, buscando, Señor, tu perdón. Reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que te he ofendido y que en realidad no merezco tu perdón. Pero hoy vengo buscando tu gracia, ese regalo gratuito que tú me diste a través de la persona de tu Hijo. Hoy te quiero pedir, regálame ese perdón. Vengo como un hijo pródigo, asqueado del pecado, buscando tu perdón. Recíbeme en el nombre de Jesús. Yo reconozco que Jesús murió en la cruz para limpiar mis pecados. Y también creo que tú le resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Hoy te recibo en mi corazón, oh Jesús, Hijo de Dios, como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, si la has hecho de una manera sincera y honesta, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Te quiero pedir un favor más. Ponte en contacto con nosotros. Ponte en contacto con nosotros. Queremos ayudarte en este caminar espiritual. Si tú has hecho esto de verdad con fe, yo te lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. El Señor ha perdonado tus pecados y te ha recibido en casa.
y nosotros queremos conocerte. Ponte en contacto con nosotros a través de el Facebook, o si conoces nuestros números de teléfono, también ponte en contacto. Queremos ayudarte. Queremos que te integres a la familia de Dios. Te amamos en Cristo, nos da mucho gusto que tú hayas hecho esta decisión. Comparte esta predicación con otros, a gente que sabes que necesita salvación. Créeme, vamos a usar estos medios electrónicos para predicar el Evangelio. Así es que el día de hoy, a las 5:30 de la tarde, vuelve a sincronizarte con nosotros. Vuelve a 5:30 de la tarde, vuelve a sincronizarte con nosotros. Y acuérdate que desde una hora antes ya estamos orando, y invita a alguien contigo. Invita a alguien contigo. Vamos a predicar de sanidad y vamos a estar orando por enfermos, porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nos despedimos de la transmisión. Que Dios te bendiga.